Hola, ¿cómo están? Los saludo desde Artritis al Día. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos un tema muy importante, de vital importancia para todos nosotros, los pacientes con artritis. ¿Qué debemos tener en cuenta para manejar mejor la artritis, para tener el control y, por supuesto, para seguir adelante en este camino largo que es el de la artritis? Y lo más adecuado, lo más importante definitivamente es conocer mucho más acerca de esta enfermedad, saber cuáles son también las cosas que debemos considerar como pacientes, como personas y, por supuesto, aspectos determinantes que debemos aplicar en nuestro estilo de vida, que es lo que fomentamos en Artritis al Día. Ya los que siguen la cuenta, tanto en Twitter, en Facebook y por supuesto en las entrevistas, saben que siempre estamos de la mano con los especialistas en el tema médico para poder tener la información, pues, que a veces en internet no es tan precisa, ¿no? En ese sentido tenemos que ser muy responsables con la información que tenemos y, por supuesto, más aún con la que aplicamos en nuestro día a día. Yo en instantes ya voy a presentar al invitado del día de hoy, porque la entrevista va a quedar registrada en nuestro canal de YouTube, porque sí es necesario que muchos más pacientes, muchas más personas y, por supuesto, las familias también puedan revisar esta información de primera mano. Voy a enlazar al doctor Andrés Ormaza, quien el día de hoy tiene la amabilidad de regalarnos unos minutos para poder conversar. Desde ya agradecemos su tiempo. Yo los saludo desde Lima, Perú. Aquí son las 7 de la noche y me voy a enlazar hasta Colombia con el doctor Andrés Ormaza, a quien le doy las buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por atenderme. Hola Ani, ¿cómo estás? No, a ti muchas gracias por la invitación. Bueno, está un poco oscuro, estoy del consultorio y no he podido salir del hospital, pero acá estamos cumpliendo la cita con los pacientes, con las personas que te siguen, que seguramente van a estar muy interesados en lo que podamos hablar el día de hoy, debatir y por supuesto hacer una interacción importante con cada uno de ellos. De verdad, muchísimas gracias. Las gracias nuevamente a usted, doctor Andrés Ormaza. Usted es jefe del Servicio de Reumatología de la Fundación Valle de Lili, en Cali, en Colombia, una hermosa ciudad que tuve el gusto de visitar hace un año y medio. Quedé muy encantada con todo realmente, y me parece también haber estado en la Fundación del Valle porque fuimos con una asociación a visitar diversos establecimientos de salud. Me parece que estuve por ahí. Seguro debo revisar pues todos los pasajes de aquel viaje que tuve, pero doctor, usted trabaja ahí hace una labor muy importante. Bueno, el servicio de reumatología tiene más de 20 años ahí, y bueno, siempre están brindando toda la asesoría pertinente sobre todo a nosotros, quienes somos los pacientes. Usted también tiene un máster en enfermedades autoinmunes por la Universidad de Barcelona, y quisiera que, por favor, antes de empezar al tema, unos minutos de lo que es su trabajo, porque es importante que nosotros siempre estemos siguiendo información, pero de una fuente muy directa, y sobre todo de ustedes, los médicos, que son quienes pues, han dedicado toda su vida profesional a la preparación para luego estar al servicio de la ciudadanía, doctor. Bueno, Ani, eh, bueno, pues bienvenida nuevamente. Si vuelves a Cali, aquí tienes las puertas abiertas. Sí, trabajo en la Fundación Clínica Valle de Lili, es una de las instituciones más grandes del suroccidente de Colombia. Hemos sido líderes durante muchos años en la prestación de servicios, no solamente en reumatología, sino en otras áreas como hemato-oncología, trasplantes. Eh, Trabajamos bastante con investigación en todas las áreas también. Entonces, digamos que nos hemos destacado sobre todo en ese aspecto, en el aspecto humanitario, en el aspecto investigativo. Tenemos facultades de medicina que rotan aquí con nosotros, aquí mismo en nuestra unidad. Tenemos fellows de reumatología, es decir, entrenamos reumatólogos año tras año. Llevamos más o menos 7 u 8 promociones hasta el día de hoy. Tenemos un programa interesante con respecto a las clínicas de artritis reumatoide y las clínicas de lupus eritematoso sistémico, que son quizás las dos enfermedades autoinmunes más emblemáticas, sin dejar por fuera otras enfermedades, por supuesto, como el síndrome de Sjögren, como tiroiditis,
como esclerodermia, como la espondilitis anquilosante, que juegan un papel importante también en la reumatología. Hice una maestría con el doctor, de la mano con el doctor Cervera en el Clinic de Barcelona, hace ya un par de años, con el cual decidimos trabajar bastante, mejorando quizás algunos de los procesos que teníamos acá. Para nadie es un secreto, el Clinic de Barcelona es una de las clínicas más importantes de Europa y que han venido trabajando desde hace mucho tiempo, y quizás ese tipo de experiencia y de aprendizaje nos ha servido para nosotros también, desde aquí de la Fundación Valle de Lili, proyectarlo a nuestros pacientes. Tenemos más de 5.000 pacientes con artritis reumatoide. Ayer nomás estaba haciendo un sondeo de los pacientes con otras enfermedades. Tenemos más de 4.500 con lupus eritematoso sistémico. Interesantemente, más de 3.500 con Sjögren. Y eso nos ha dado la oportunidad de mantenernos activos frente a las diferentes estrategias para lograr que nuestros pacientes vayan bien, por supuesto. Entonces, y somos una clínica de alta complejidad, no sé en Perú cómo los llaman, acá tenemos servicios de alta complejidad, como te he dicho anteriormente, inclusive trasplantes, y eso también nos da la posibilidad de ser interdisciplinario, es decir, tener la posibilidad de interactuar con otras especialidades, porque, y eso lo hablaremos más adelante también, y yo creo que ya lo has hecho en algunos otros en vivo, la artritis o la artritis reumatoide no es una enfermedad órgano-específica, es decir, no solamente afecta a las articulaciones, sino que puede afectar otros órganos, entre ellos el pulmón, el riñón, enfermedades metabólicas, osteoporosis. Entonces, siempre tenemos que estar de la mano con otras disciplinas de la medicina para lograr controlar un poco mejor la enfermedad. Hay una que me faltaba y que en los en vivo que yo he podido hacer, la parte emocional, ¿no? Que es importantísima y clave, que también lo hablaremos más adelante. Bueno, sí, doctor, definitivamente. Y desde aquí saludo todo el trabajo que realizan porque sé que lo hacen con mucho profesionalismo y sobre todo con gran servicio, ¿no? A nosotros, en este caso los pacientes, y quienes no estamos en Cali en este momento seguramente estaremos bien informados a través de la página web que ustedes tienen de la Fundación Valle de Lili en Cali Sí. y por supuesto también a través de las redes sociales de usted. Bueno, quisiera comenzar con, si bien el día de hoy nuestro tema es cómo manejar mejor la artritis, qué cosas sí debemos priorizar y qué cosas pues ir dejando de lado a fin de evitar que nuestro mal avance o tenga repercusiones negativas. ¿Qué debemos tener en cuenta siempre todo paciente sobre la artritis, como nuevamente reiterando qué es la artritis, a quiénes afecta y por qué se produce, doctor? De repente, si podría resumir todo ello, teniendo en cuenta que luego vamos a compartir también el video y es importante tener sobre todo esa información, digamos, primordial para el paciente, como lo que es, qué es la artritis, a quién afecta y por qué se produce. Bueno, entonces, la artritis es de aquellas enfermedades autoinmunes. Cuando nosotros hablamos de autoinmunidad, hablamos de cuando las células que nos defienden a nosotros, que nos protegen frente a virus, bacterias, hongos, parásitos, tóxicos o células extrañas, que a veces el organismo se equivoca un poco y produce otras cosas, resulta que por alguna predisposición genética, es decir, yo nazco con una predisposición genética, algo pasa en el ambiente y se dispara. ¿Y qué pasa entonces? Estas células que hemos hablado anteriormente, que son los que nos defienden o nos protegen, se enloquecen un poco y terminan atacando el propio cuerpo, ¿de acuerdo? Ese es el principio fundamental de las enfermedades autoinmunes. Específicamente la artritis reumatoide afecta principalmente una zona o un tejido que se llama el tejido sinovial. Ese tejido sinovial, el cuerpo lo reconoce como extraño y empieza a atacarlo. Y al atacarlo, empieza a inflamarlo. Y esa inflamación empieza a hacer daño si no la controlamos. Es decir, entre mayor inflamación haya, mayor daño hay. Por eso, la necesidad de poderlo controlar. ¿Listo? Esa inflamación se perpetúa y se sobreestimula ella misma. Es decir,
yo tengo celulitas inflamadas, venga para acá, hay más tejido sinovial, solicito la ayuda de más células porque no logro eliminar esto que yo estoy percibiendo como extraño y eso se vuelve crónico en el tiempo y termina dañando las articulaciones. Ese es lo primordial. ¿A quién le puede dar entonces? Le puede dar a cualquier persona que tenga una predisposición genética. Entonces me van a preguntar, porque todos los pacientes me dicen lo mismo, doctor, pero es que ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie en la casa tiene artritis reumatoide. Bueno, pues resulta que no la tienen que tener. Una cosa es congénita y otra cosa es genética. Es decir, congénita es que yo nazco con esa enfermedad. Y genética es que de pronto al unir mi papá y mi mamá, que tenían ese gencito por allá guardado, se exponenció más fácilmente conmigo y yo finalmente hice la enfermedad. Entonces, esa predisposición ya ha sido muy estudiada durante muchos estudios y conocemos muchos de estos genes que son polimorfismos más que alteraciones genéticas de un solo gen, pueden producir o predisponer a la enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas predisponen a hacer esta enfermedad? Una de ellas que está claramente, y siempre que yo tengo un paciente al frente con signos de artritis, le digo, ¿tú fumas? Si me dice sí, oye, ya, debes dejar el cigarrillo por siempre. ¿Por qué? Porque el tabaquismo produce que a nivel del pulmón se desdoblen unas sustancias que son las que finalmente se reconocen como extraños, me activan el sistema inmunológico y me termina haciendo daño finalmente, ¿no? Eso entre otras cosas, ¿no? Doctor, y ahora el diagnóstico también creo que es un tema que sería conveniente que usted lo mencione, porque hay muchas personas que creen que porque le duele y ya revisaron en internet, piensan que ya tienen artritis, y no necesariamente es así. Eso sería importante que usted lo comparta porque pues hay que hacerse pruebas, hay que hacerse incluso algunos signos, anticuerpos, y todo tiene que ver con un tema médico siempre. Claro. Entonces, claro, vamos a determinar que los dolores articulares pueden ser de muchas índoles, ¿de acuerdo? De muchas causas. La más frecuente son las mecánicas, es decir, si yo estoy haciendo actividad física o si mi trabajo es de actividad física, seguramente me van a doler las articulaciones. Si yo trabajo como obrero, por ejemplo, y todo el día estoy con una pala, con una pica, golpeando, pues seguramente los hombros me van a sufrir, la columna va a molestar. Si soy futbolista, por ejemplo, y estoy entrenando todo el día, en algún momento seguramente voy a tener alguna molestia en las rodillas o en los tobillos y en las caderas, ¿de acuerdo? O sea que esos son dolores mecánicos. Pero entonces, ¿cómo hacemos que nosotros podamos diferenciar el dolor mecánico y el dolor inflamatorio? El dolor inflamatorio es el que los médicos reconocemos como por una enfermedad autoinflamatoria o autoinmune tipo artritis reumatoide. Entonces, ¿cuál es el dolor inflamatorio? Para que lo tengan muy claro. Es el dolor que estando en reposo me duele más. Es decir, yo estoy dormido, me levanto en la mañana y siento mucho dolor. Me cuesta trabajo levantarme, estoy rígido. Tengo que calentar mis articulaciones para poderme levantar y poder hacer la actividad. Y a medida que va pasando el día, me ducho, me visto, ya empiezo a caminar, voy para mi casa, ese dolor finalmente mejora, ¿de acuerdo? Eso va mejorando. Luego, puede que yo me siente frente a un computador y estoy todo el día tecleando, y duro 3, 4 horas sin pararme, sin hacer las famosas pausas activas que tenemos que hacer, ¿no? Ojo con eso, pausas activas. Siempre hacer por lo menos cada 2 horas pausas activas, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que no me paro y estoy todo el tiempo sentado. Cuando me voy a levantar, ahí voy quedando yo como que no puedo, como que me cuesta trabajo, y entonces me voy levantando como por etapas hasta que finalmente me incorporo y luego vuelvo a caminar y mejora. Eso es un dolor inflamatorio, diferente al mecánico. ¿Cuál es el mecánico entonces? Resulta que yo me levanto bien, duermo bien, pero cuando empiezo a hacer la actividad física, el dolor aparece y me limita. Empiezo a hacer ejercicio y el dolor me limita. Empiezo a caminar y el dolor me limita. ¿Listo? Esto es la diferencia entre un dolor inflamatorio tipo artritis y un dolor mecánico tipo artrosis, por ejemplo. Pero llega, Ani, un momento en que ya no sabemos diferenciar, porque la enfermedad en el tiempo va empeorando, ¿cierto? Y se puede convertir también en mecánico. Es decir,
estoy tan inflamado durante tantos meses y durante tantos años que ya dañé mi articulación y se vuelve también mecánico. Entonces me duele tanto en reposo como en actividad física. Entonces digamos que esa es una forma de diferenciarlo. Entonces, si ya tenemos claro que es un dolor inflamatorio, pues debo recurrir a donde el médico, por supuesto. Bueno, cualquier dolor que sea persistente hay que ir a donde el médico. Y el médico ya tomará algunos exámenes para definir si realmente es una artritis reumatoide. Básicamente hay, digamos que, unos exámenes de rutina que uno hace, entre ellos el factor reumatoide, el antipéptido citrulinado o anti-CCP, como se conoce de forma acortada, velocidad de electrosedimentación globular, PCR, que regularmente están elevados en artritis reumatoide. Entonces, si yo tengo un dolor inflamatorio más un anticuerpo positivo, pues seguramente estoy frente a una artritis reumatoide. Pero Ani, recuerda que hasta un 30% de los pacientes pueden tener estos anticuerpos negativos. Entonces, dependemos de la pericia del médico, de la experticia del médico, para poder determinar si ya hay inflamación evidente, que tenemos una artritis reumatoide seronegativa, es decir, que los anticuerpos han salido negativos. Bueno, lo he explicado, doctor, tan claro el tema de la diferencia que, bueno, estoy tomando nota, me imagino, al igual que muchos, para poder tener mucha más claridad y lo que además nos permite a todos seguir todo el proceso, ¿no? Identificamos que sentimos dolor y inmediatamente lo normal es que acudamos al médico y seguramente con toda la expertise que tiene hará todo el proceso de las evaluaciones para diagnosticar si tenemos o no, y como usted mismo menciona, pues hay un 30% que podría, ¿no? De repente tener una dificultad de poder identificar inmediatamente. Ahora, doctor, esta es una enfermedad no solamente de personas de la tercera edad, es una enfermedad que, si bien es cierto, afecta mucho más a las mujeres, pero también pues la edad es indiferente. En ese sentido sería conveniente que usted pueda precisarnos qué debemos saber acerca de a quiénes afecta hoy en día más la artritis. Bueno, entonces resulta que la artritis reumatoide, como dije, tiene un background genético, es decir, tengo que estar predispuesto para tener artritis. Esa predisposición me puede generar que en cualquier momento de la vida me pueda hacer una artritis reumatoide. Por eso existe la artritis juvenil, es decir, los niños sufren de artritis reumatoide, les duelen las articulaciones, se inflaman las articulaciones, le limitan para caminar, pero afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los adultos, le va muy bien con el tratamiento y tenemos muchas herramientas para que le vaya bien. El problema es cuando no lo diagnosticamos tempranamente y esperamos a que las articulaciones empiecen a dañar. El porcentaje que no responde bien a los tratamientos convencionales terminarán con tratamientos como corticosteroides a dosis altas, terapias biológicas específicas para controlar la enfermedad, pero regularmente les va bien. Entonces, ese es un primer pico de la artritis reumatoide. Luego viene el segundo pico, quizás el de mayor frecuencia, que es en la tercera o cuarta década de la vida, que es cuando mayor frecuencia tenemos nosotros con la artritis reumatoide. Precisamente más frecuente en mujeres, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres, en una gran proporción, 7-1, 9-1, inclusive en algunas series 11-1, a diferencia de las autoinflamatorias, que quizás ahí se nos revierte un poco y somos más propensos los hombres. ¿Puede aparecer en la tercera edad? Claro que puede aparecer en la tercera edad, es decir, en pacientes mayores, 50, 60, 70 años, puede aparecer la artritis reumatoide. No es lo frecuente, es decir, uno no ve con frecuencia que la artritis empiece a tan alta edad. Regularmente empiezan en pacientes un poco más jóvenes. Lo que pasa es que, de hecho, a veces se puede confundir un poco y las personas terminan pensando que la artritis es la misma osteoartritis. Entonces, por eso, no, es que mi abuelo sufre de artritis. Yo, ¿tu abuelo sufre? Sí, él se le han deformado las articulaciones. ¿Y qué articulaciones? No, esas de acá, los deditos aquí al final se le han torcido un poco. Eso es una osteoartritis. Por eso a veces pensamos que la artritis es más frecuente en pacientes ancianos que en pacientes jóvenes, pero no es así. Bueno, hay una pregunta puntual que justamente va de la mano con la que le iba a hacer, doctor. La artritis
por la información que tenemos a la mano actualmente, todavía no tiene cura. ¿Es correcto, doctor, para que usted mismo pueda explicar ese punto? No, no tiene cura todavía. Ojalá algún momento de la vida podamos tenerla. Y precisamente por el mismo principio del que hemos hablado anteriormente. Eso tiene una predisposición genética, lo que hace que tus células puedan ser reactivas en cualquier momento, ¿de acuerdo? Anteriormente, hace unos años, cuando empezaron a aparecer algunas sustancias que eran un poco más eficientes para controlar la artritis reumatoide, los médicos terminan diciendo, mira, te he curado la artritis reumatoide. Resulta que ya no tienes inflamación, dice que se está congelando, nos estamos congelando ambos. Bueno, yo me estoy frizando también, Yo lo escucho Ani. normal, lo escucho muy Bueno, bien. bueno, muy bien. Entonces, resulta que por esa predisposición genética, cualquier cosa puede empezar a aparecer. Entonces, yo puedo controlar con todos los medicamentos que tenemos la artritis reumatoide, ¿cierto? La controlamos, pero resulta que, y dejo de darte medicamentos. Yo tengo pacientes que ya no utilizan medicamentos para la artritis reumatoide. Llevan 2, 3, 4, 5 años sin ninguna recaída, sin ningún brote de artritis reumatoide. Pero hace unos 4 años, recuerdan ustedes, con el chikungunya, que creo que a Perú también afectó, los pacientes se infectaban de chikungunya y empezaban a tener dolores articulares. Y otra vez aparecían los brotes de artritis reumatoide en pacientes que llevaban muchos años sin tener artritis reumatoide. Entonces, ya no podemos hablar de una cura, sino que queremos hablar de remisión. Es decir, yo quiero que la enfermedad llegue a remisión, que es lo más parecido en la medicina convencional al día de hoy a la cura. Es decir, que el paciente no tenga síntomas, que el paciente se encuentre sin dolor articular, que se encuentre sin inflamación y que, por supuesto, bueno, habrá un tiempo que necesitará medicamentos, pero en algún momento poder suspender los medicamentos. Eso es lo que nosotros queremos, llegar a la remisión. Algunos hablan de la mínima enfermedad, es decir, que el paciente tenga lo mínimo de la enfermedad, los mínimos síntomas de la enfermedad, pero realmente lo que queremos al final es la remisión total en estos pacientes. Realmente ese es el objetivo nuestro. Yo le he contado varias veces, los nudos que ustedes ven aquí por ahora se pueden notar, pero hace 2 años, doctor, mi mano estaba como guante, no se notaba y realmente hacer las actividades mínimas como abrir la puerta, levantar un libro o alzar una taza realmente era algo muy dramático. El dolor realmente que nos afecta a nosotros los pacientes es Ajá. algo tan crónico, pues que nos genera discapacidad incluso y a su vez el tema emocional eh, se ve muy afligido. En ese sentido, sabemos muchos que no hay cura, usted lo vuelve a reiterar y eso es importante porque no hay que dejarnos sorprender por diversas informaciones que vemos que cosas milagrosas podría curar, todavía la ciencia médica no ha determinado ello. Lo más cercano a eso es la remisión y lo ideal es que todos nosotros podamos lograr la remisión a fin de tener controlados los síntomas, que es lo que nos causa dolor todos los días. Y usted mismo lo dijo al inicio, en las mañanas realmente es algo dolorosísimo no poder estirar los dedos de la mano, no poder hacer sus actividades del día a día como cualquier persona, más aún cuando hay personas que nos hemos visto atacados por, digamos, por la enfermedad a temprana edad, doctor, y en ese sentido quisiera ir al punto, hay muchas preguntas, pero Sí, veo un seguramente montón. sí, yo estoy tomando nota y algunas pues cerrándolas en una para poder absolver varias dudas. El tema del tratamiento sería oportuno tocar en este aspecto porque hay diversas posibilidades, todos los cuerpos y organismos son distintos. En otras entrevistas he escuchado muy bien que usted ha sido cuidadoso con el tema de que cada persona necesita o requiere un tratamiento distinto dependiendo del grado, de cómo está la enfermedad. ¿Qué alternativas hoy en día tenemos los pacientes con artritis? Si puede resumir de manera general, por favor, doctor, y qué Claro, detalles considera agregar. claro, mira, desde el año 90, de los años 93, aparecieron unas moléculas que se llaman la terapia biológica. De acuerdo que cambiaron quizás
la historia natural de la artritis reumatoide. Entonces vamos a dividir esto en tres. La primera, lo que existía en los años 70. De acuerdo que únicamente eran analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿cierto? Las sales de oro, que ya hacen parte de la historia natural de los anales de la medicina. Luego llegó los corticosteroides, que cambiaron bastante también esto, pero nos fuimos dando cuenta de que habían daños colaterales por la dosis tan alta de estos medicamentos. ¿Listo? Luego llegaron en la segunda parte los DIMAR o Farmer, por sus siglas en español, los fármacos modificadores de la enfermedad, metrotexate, leflunomida, sulfasalacina, ¿cierto? Que son la piedra angular en este momento del tratamiento de la artritis. Y vimos cómo los pacientes mejoraban de forma importante con uno solo, es decir, con monoterapia, o sumándolos entre ellos 2 o 3, que es la terapia combinada, y lográbamos controlar la enfermedad. Pero había un porcentaje no despreciable, entre un 40%, que no mejoraban a pesar de utilizar corticosteroides, o utilizar Farmer o Dimar como metrotexate, sulfasalacina o leflunomida, y no mejoraban, seguían inflamándose y seguían dañando las articulaciones. Para todos los que están acá, recuerdan que anteriormente los pacientes se deformaban. Por más que hacíamos nosotros, las articulaciones se deformaban, las rodillas se deformaban, había que hacer reemplazo articular, cirugías por deformidad. Y luego, a partir de los 93, del año 90 para acá, empezaron las terapias biológicas. Las terapias biológicas son terapias específicas bloqueando esa inflamación de las que hablamos al principio, ¿cierto? Bloqueando o estas células o esos receptores o estas proteínas que producen la inflamación. La terapia biológica ya han ido creciendo de forma exponencial en los últimos años, como son los anti-TNF, que es el etanercept, el adalimumab, el certolizumab, golimumab, infliximab, que se utiliza un poco menos ya para artritis reumatoide, y luego van llegando otras moléculas adicionales, bloqueando otras vías, como tal, por ejemplo, la abatacept, bloqueando la interleuquina 6, como el tocilizumab, y luego, más recientemente, llegan unas moléculas que no son biológicas. Las biológicas tienen una característica, es que se aplican o subcutáneas o por vena, porque son muy grandes. Pero resulta que luego llegaron otras que funcionan de una forma no similar, pero sí bloqueando de forma intracelular la inflamación, que son las moléculas pequeñas, que en ese momento hay 5 moléculas pequeñas en el mundo autorizadas. Aquí en Colombia tenemos 2, tofacitinib y baricitinib. No sé en Perú cuáles tengan, en estos días di una charla, pero no interactué con los colegas peruanos. Sé que está tofacitinib, seguramente estará baricitinib. Entonces digamos que tenemos todo ese abanico para poder controlar los pacientes. Y allí, Ani, voy a hacer una pequeñísima cuña, porque los pacientes van a decir, bueno, pero ¿y cuál es la mejor terapia para mí? Desafortunadamente no lo sabemos, es decir, aquí casi que vamos de ensayo y error. Empezamos con las terapias convencionales, vamos viendo cómo actúas, y si no, de acuerdo a ciertas características, te damos otra opción de la terapia biológica. ¿Por qué te digo que no lo sabemos? Porque si quisiéramos saber cuál es la vía inflamatoria que predomina en los pacientes. Si es el factor de necrosis tumoral, que es una proteína que causa inflamación, o si es la interleuquina 6, que es otra proteína que causa inflamación, si es los linfocitos B por otra vía que causa inflamación, para nosotros saber dónde bloquear y mejorar a los pacientes. Eso es lo que se llama medicina personalizada o medicina de precisión, que todavía estamos lejitos de poder aplicarla en el mundo, ¿no? Doctor, 2 preguntas sobre lo que menciona y también sobre lo que están escribiendo personas que están conectadas en este momento y que están en diversas partes del mundo, como en México, Venezuela, Argentina, desde Chile, desde donde los saludan. El Saludos a tratamiento todos. es para siempre el tratamiento. Punto número 2, cuando entramos en remisión, ¿siempre se debe dejar el tratamiento o no necesariamente? Bueno, esto es ya decisión del médico tratante, ¿no? En el mundo hemos tratado de hacer algunas, digamos, consensos para saber cuál es el mejor momento de suspender un tratamiento cuando hablamos de remisión. Y realmente no existe tal consenso, ¿de acuerdo? Una de las recomendaciones es
llevar al paciente por lo menos a 2 años libre de síntomas, es decir, 2 años en remisión. Retirar el medicamento de forma abrupta es un error. O sea, yo no puedo decir, bueno, Ani, tú llevas 2 años sin dolores, llevas 2 años sin inflamación, la velocidad de otra sedimentación, PCR, desde Australia, bueno, saludos, y que todo esté controlado, ¿cierto? Entonces resulta que a los 2 años justamente te retiro todo. Entonces te quito el metotrexate, te quito la leflunomida. Eso es un error, no se debe hacer porque no sabemos el sistema inmunológico cómo vaya a reaccionar. Entonces lo que hacemos regularmente es un descalamiento de esos medicamentos. Es decir, para poner un ejemplo, si tú estás tomando metotrexate 3 el día sábado o 3 el día domingo, entonces yo lo que hago es ir bajando las dosis de ese metotrexate. Entonces ya no te doy 6 semanales, sino que te va a decir, bueno, Ani, vamos a intentar los siguientes 2, 3 meses a bajarle a 4 y vamos a ver cómo nos va. Vamos bien, listo, vamos a dejarte con 2. Vamos bien, estupendo, retiremos el metotrexate. Y en 2, en 3, en 4, o en 5, o en 6 meses estoy retirando el medicamento. ¿Que eso me garantiza a mí, Ani, que no voy a recaer? No, no hay forma de garantizarlo, ¿de acuerdo? Y pueden, de hecho en algunos pacientes me ha pasado que llevamos más de 2 años sin ningún síntoma y empezamos a quitar el medicamento y va muy bien y dura 3 o 4 meses sin ningún síntoma de la artritis, algo le pasa, el estrés, se separó del esposo, entró en quiebra, perdió el empleo, lo que haya pasado y ¡pum! Y la enfermedad se reactiva, ¿cierto? Y nos toca volver a hacer un tratamiento. Entonces digamos que en el mundo, para que esto quede claro, no existe un consenso de cuándo retirar los medicamentos. Ahora, hay pacientes que son, que necesitan ese medicamento de forma continua, que definitivamente nunca logran los 2 años de remisión o de actividad mínima de la enfermedad. Entonces yo tengo que continuarle el medicamento hasta que de pronto el sistema inmunológico llega a lo que nosotros llamamos la senescencia del sistema inmune, es decir, que se vuelve menos reactivo y es posible que la enfermedad pueda finalmente controlarse y retirar el medicamento. Sí, y hay preguntas puntuales que sí yo quisiera comentar que en el tiempo que nos queda va a ser insuficiente entrar a cada caso porque además pues, a la distancia el doctor no va a saber específicamente qué es lo que tenemos detrás de nuestra historia clínica de artritis en cada uno. Por ello, la recomendación es oportuna y yo quisiera reiterarla. Va a ir de la mano con la información y con el diálogo directo que tengamos con nuestro reumatólogo, cada uno de nosotros. Eso es muy vital. Pero sí, doctor, yo quisiera aprovechar, tocar un tema muy importante como es lo que nos preocupa sobre el tratamiento. Teniendo en cuenta que aún no hay cura para la artritis, vamos a seguir medicándonos y seguramente, como bien dice usted, en algunos casos que entre en remisión hay el control de la artritis, y seguramente el médico y el paciente pues determinarán dejar de consumir por un tiempo a ver cómo le va sin la medicina. Lo que nos preocupa al respecto es si hay personas, al igual que yo, que consumen antiinflamatorios, corticoides, en otros casos terapia biológica ya desde hace muchos años, en algunos 20 años, 15 años, como están escribiendo, en el caso mío hace 6 años, ¿qué debemos considerar? Porque tenemos mucho temor de lo que pueda estar pasando internamente. Nuestra preocupación siempre está latente sobre qué otros órganos estarán viendo afectados. Vamos a tal vez de repente repercutir en otras enfermedades. Para nosotros que tenemos que medicarnos de manera frecuente con inyecciones, con pastillas o terapia biológica, ¿qué debemos tener en cuenta para evitar amortiguar el golpe de los medicamentos, doctor? Bueno, como lo has dicho, eso depende de cada persona, depende de qué medicamentos se esté recibiendo, depende de qué comorbilidades, es decir, de qué otras enfermedades tengas para cuidar. Por regla general, los medicamentos que utilizamos para la artritis reumatoide suelen causar algunas alteraciones a nivel hepático. Por ejemplo, el metotrexate, la leflunomida, suele molestar un poco el hígado. Pero eso es muy, digamos que idiosincrático. ¿Eso qué significa? Que eso es dependiendo de cada persona. Eso no, es decir, si yo a 10 personas les doy metotrexate, quizás una me empieza a hacer alguna alteración hepática, ¿listo? El resto no.
Es decir, es menos frecuente que dé que finalmente que pueda afectarlo. Entonces, por eso es importante hacer los seguimientos con alguna frecuencia para evaluar enzimas hepáticas, que la función hepática esté bien, ¿de acuerdo? Adicionalmente a eso, si consume corticosteroides, los corticosteroides, dependiendo también de la dosis, puede generar problemas metabólicos importantes, entre ellos inducir, por ejemplo, una diabetes secundaria a corticosteroides, inducir osteoporosis si se utiliza durante mucho tiempo, cataratas, alteraciones visuales como tal, alteraciones de la piel, etcétera, etcétera. O sea que todo esto hay que seguirlo nosotros evaluando. Y si es una paciente, mujer, que ya ha pasado la menopausia, inmediatamente hay que hacerle una densitometría ósea para evaluarlo de la osteoporosis, que a veces se nos olvida. Ahora bien, resulta que el paciente va bien durante mucho tiempo, pero con episodios de actividad, de remisión, de actividad y remisión. Hay que recordar que la inflamación persistente es un factor de riesgo para enfermedad cerebro-cardiopulmonar. Es decir, tenemos que ser muy juiciosos haciendo evaluaciones, por lo menos cada año. Unas guías hablan de que, bueno, si el año la cosa va bien y lleva 2, 3 años bien, pues hazla cada 2 años, ¿de acuerdo? Inclusive si la enfermedad está controlada, cada 5 años. ¿Qué hay que evaluar? Que no haya una dislipidemia, es decir, que el colesterol o los triglicéridos estén afectados, porque empezamos a subir puntos para una enfermedad cardíaca, ¿cierto? Lo mismo pasa con las glicemias, hay que estar muy pendiente, hemoglobina glicosilada para evaluar que no tengamos una diabetes o inducida, o por qué, por su enfermedad metabólica, hígado graso, que no necesariamente está asociado con los medicamentos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a estudios. ¿Qué se puede hacer entonces para mitigar los golpes de todo eso? Entonces hay algunas recomendaciones frente a diferentes medicamentos que nosotros podemos consumir. Por ejemplo, el metotrexato, inicialmente hablábamos de tomarlo de forma en ayunas, sin haber consumido ninguna comida, pero eso es inconsumible. O sea, quien sabe de tomar su metotrexate en ayunas sabe el golpe que da, y yo finalmente termino suspendiendo el medicamento, ¿cierto? Por no tener ese dolor en el estómago. Entonces, hay que comer y por lo menos 1 o 2 horas después tomarse el medicamento, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la parte médica. Bueno, y otra cosa que antes que se me olvide, que sí les recomiendo en caso pues de que puedan escoger los sitios de práctica, que tengan clínicas instauradas de artritis reumatoide. Cuando hablo de clínica no hablo del edificio, sino que hablo de una estrategia para controlar a los pacientes. Esa estrategia va dirigida no solamente por el médico, sino por personal de enfermería, ¿cierto? Donde se están haciendo unos controles, unas encuestas para determinar que el paciente va bien, ¿listo? A veces el control con el médico está a 3 meses, a 6 meses, en algunos sitios, y la enfermera puede ser un gran instrumento para canalizar algunas molestias, ¿cierto? Y posiblemente poder inmediatamente controlar lo que esté pasando en ese momento e intervenir, y que los pacientes no lleguen a los 6 meses sin haber tomado el medicamento o con todas las consecuencias de esto. Bueno, doctor, realmente tan importante cada cosa que menciona, y hay que tenerla en cuenta necesariamente, porque vamos a seguir consumiendo los medicamentos, y ahora vamos a entrar a tallar en un tema tan crucial como es la alimentación. Hay muchas preguntas respecto a si debemos omitir algunos alimentos o priorizar otros, y bueno, lo dejo también para que usted nos hable acerca de la alimentación y la artritis. Bueno, la alimentación tiene tanto de ancho como de largo, ¿no? Hablar de la alimentación, si tú mezclas o cruzas alimentación y artritis reumatoide, te aparecen 20.000 quizás comentarios, inclusive artículos con respecto a esto. Como médico, es mi obligación evaluar lo que hay en evidencia clínica. Para nosotros, ¿qué es evidencia? Que se hagan estudios juiciosamente, pacientes que tienen artritis, y se les dé una dieta y a otros otra dieta, y ver en el tiempo cómo les va. Eso realmente hay muy pocos estudios con respecto a esto.
Sin embargo, hay unos que sí se han atrevido a hacer mediciones de ciertas proteínas inflamatorias. Las mismas que te dije ahora que bloqueábamos nosotros, que la interleuquina 6, que el factor de necrosis tumoral, que la interleuquina 1, etcétera, etcétera, resulta que también han medido en pacientes que reciben cierta dieta. ¿De acuerdo? ¿Qué alimentos no deben consumir? Y eso está claro y demostrado. Azúcares refinados. O sea que, amigos, recomendación es no endulzar, no usar azúcares refinados. ¿De acuerdo? Claramente es un alimento proinflamatorio. Proinflamatorio. Número 2, harinas industrializadas. También proinflamatorio. Número 3, a grandes rasgos, la grasa animal, totalmente prohibido porque se ha demostrado su papel proinflamatorio. ¿De acuerdo? Ah, mira, Callita Moreno está diciendo que le encanta el azúcar. Bueno, si sufres de artritis, Callita, ve despidiéndote del azúcar. ¿De acuerdo? Porque está claramente demostrado que es proinflamatorio. Las frutas, los aceites insaturados o poliinsaturados, digamos que han demostrado tener un efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, la piña juega un papel importante como antiinflamatorio. Por ahí vi que el jengibre, lo nombraban por allí. Bueno, el jengibre también tiene un papel antiinflamatorio, pero ojo con esas sustancias porque son dulces también, ¿no? O sea, que si abusamos de ellos podemos, si tenemos alguna predisposición, hacer hiperglicemias y causar alguna molestia. El jengibre, que también lo había dicho en alguna charla previa, a tomarlo en abundancia nos puede subir la presión arterial, o sea que ojo con eso, ¿vale? Doctor, y definitivamente cuando pues hemos sido diagnosticados, hay un antes a nuestra vida de antes y hay un después porque definitivamente hay cosas que nos gustaría, como las que dice Callita y otras personas respecto a los gustos que teníamos y que de repente sin la artritis podíamos no vernos tan afectados. En ese sentido, yo también he tenido que restringir algunas cosas que mi cuerpo ha ido identificando y alertándome, como por ejemplo en mi caso el consumo de los lácteos, ¿no? Entre otros que me generan un poquito de reacción. Y a partir de ahí hay otras cosas que debemos evitar, como una de ellas es, y siempre me recuerda mi reumatólogo, con total, de repente, pues, énfasis que es el tema de la obesidad y el peso, el control del peso y la artritis. Mira, Me- me voy a devolver un poquito con lo que dijiste de las dietas. Por ejemplo, allí hablaban que el arroz le causa molestia, me preguntan allí por carnes rojas. No se ha demostrado que ninguno de esos cause. El gluten, por ejemplo, que está tan satanizado, pues en la artritis reumatoide no hay demostrado que el gluten empeore, pero yo les recomiendo a mis pacientes que hagan pruebas terapéuticas, es decir, que es que yo tengo miedo a consumir carnes rojas porque yo sé que produce artritis, pero no artritis reumatoide, produce o empeora la artritis gotosa, la artritis por gota, que es otra enfermedad totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero si hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo consumo carnes rojas y me inflamo. Bueno, no consumas carnes rojas, suspéndelas, saca de tu vida, reemplacémoslas por carnes blancas. ¿Listo? Y eso va bien. Otro me dice, doctor, yo tomo cerveza y parece que la levadura me da dolor articular. Yo, bueno, no consumas cerveza. Entonces, ¿qué hago, doctor? Pues no consumas cerveza, no cambies el medicamento, no cambies el licor, no consumas cerveza, ¿de acuerdo? Entonces, pueden hacer, digamos, medidas o pruebas terapéuticas a ver cómo les va. Si el gluten, al suspenderlo, les va bien, pues no vuelvan a consumir gluten, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que me dicen, doctor, yo dejé de consumir carnes rojas y me duelen más las articulaciones. ¿Será que tiene algo que ver? Yo, pues no tendría nada que ver. Pero si te ha pasado, pues vuelve a consumir carnes rojas. El ser humano y el sistema inmunológico es muy caprichoso. Entonces, y a veces muy impredecible. Por eso ha sido tan difícil hacer estudios juiciosamente contra la alimentación. ¿De acuerdo? Obesidad, importantísimo, por dos cosas. Las personas creen que al ser gordito, eso es solamente un material de allí, de depósito, que se va engordando. No, resulta que la grasa es metabólicamente activa. Produce unas citoquinas proinflamatorias que cuando se rompe
equilibrio y hay tanto adiposito, produce algo que llaman las adipoquinas. Y las adipoquinas producen inflamación y se ha demostrado que los pacientes con artritis, con artritis psoriásica, con espondiloartropatías, cuando estamos gorditos, pues empeora el dolor. Entonces, metabólicamente, bajarlo. Luego, metabólicamente, ojo, porque ya habíamos dicho que la artritis reumatoide predispone a enfermedades cardiovasculares. Entonces, imagínate, si sumamos obesidad más un riesgo por inflamación, estamos haciendo un cóctel. Y tercero, las rodillas y los tobillos y las caderas nos van a agradecer tener kilos de menos. Y se ha demostrado que hasta bajar 4 kilos, entre 9 o 10 libras, mejora un montón la mecánica de las articulaciones y nos evitaría más adelante ir a una cirugía de reemplazo de cadera, de rodillas, etcétera, etcétera. Entonces, mira la importancia que es tener el peso adecuado. O sea que, recomendación, estar juiciosamente con nutricionista, ¿de acuerdo? Doctor, le voy a robar unos minutos más y sobre todo abusando porque sé que usted todavía está en el consultorio. Para los que recién se están conectando, lo siguen saludando desde Ecuador también, desde República Dominicana, doctor. Muchas gracias nuevamente a nombre de todos los que están ahí. Usted está ahora, me imagino, pues en el trabajo, como bien lo decía. Quisiera decirle, doctor, respecto a, bueno, y ahí también tomando nota de las preguntas respecto a los brotes, la rigidez, ahora que estamos muchos en confinamiento, en algunos países como en el nuestro, a partir de hoy también volvemos a la cuarentena en algunos días, y en diversas partes estamos más en casa, haciendo teletrabajo. Ante los dolores, la rigidez, ¿qué podríamos hacer nosotros desde casa? Usted como reumatólogo, ¿qué Bueno, consejos nos da? Que yo sé que a veces las pastillas no lo son todo, ¿no? Entonces, ¿qué podría decirnos? bueno, entonces aquí también esto hay que subdividirlo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a las cosas. Entonces vamos a ponerlo a lo más leve. Si son dolores leves, que no inflaman, que no limitan, sino que molestan, hay dos opciones. Una de ellas es medidas locales, compresas calientes, bueno, que no vayan a quemar, por supuesto, o frías pueden ayudar mucho el dolor. Inicialmente, si hay inflamación, el frío ayuda en los primeros 2 o 3 días. Después de esto, el calor ayuda mucho más. El frío, en algunas oportunidades, puede empeorar porque recuerde que lo que hace el frío es que hace constricción, disminuye el flujo sanguíneo hacia las partes más distales y si yo tengo comprometido eso, me puede doler. Entonces, pero si estoy inflamado, lo pongo ahí localmente y me puede ayudar los primeros días. Si no hay inflamación, el calor local te puede ayudar. Número 2, importante, la actividad física. La actividad física, también lo hemos dicho en otros en vivos, es importante porque libera unas sustancias que son antiinflamatorias. Increíble, pero es antiinflamatoria. Pero no hacer actividad física de impacto. Hay que empezar, hay que escuchar el cuerpo y el cuerpo te puede ir diciendo qué tanto hacer. Esto nos va a ayudar muchísimo. Número 3, ojo con el oficio en la casa, que cuando estamos en cuarentena nos da por hacer todo lo que no hemos hecho en toda la vida. Entonces queremos trapear 3 y 4 veces, o sea, coger el trapero y 3 y 4 veces, limpiar 3 y 4 veces los escarabajo, en fin. Ojo con eso porque esos movimientos repetitivos producen microtraumas y si no tengo una artritis controlada, ese sangradito chiquitico que no lo vemos puede incrementar el riesgo de recaídas. De acuerdo, alimentarse bien, dormir bien, hacer actividades donde puedan controlar el estrés, los que son amantes del yoga, hacerlo, los que no, hacer otras actividades, lectura, etcétera, etcétera, para la música, por ejemplo, es muy relajante. Eso para aquellos que no tienen mucho dolor. Para aquellos que tienen un dolor muy fuerte, es decir, aquellos que ya están inflamados, aquellos que están limitados, aquellos ya, yo creo que, Ani, no pueden esperar más y tienen que ir a donde su médico. Mal estaría yo decirle, mira, es que tienes que tomar una tableta de 400 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas, o una de 550 de naproxeno, o coge prednisona, prednisolona de Flazacor, cualquiera de los corticoides, y aumentar la dosis. Eso no lo puedo hacer yo por acá porque puede tener efectos adversos. Pero si el dolor es muy fuerte y hay limitación, debes hablar con tus médicos. Ojo, hay una herramienta que los pacientes con artritis no conocen mucho y que vale la pena que la exploren, Ani, y si no lo han hablado, te recomiendo que lo hagas y felicitarte que no lo he hecho públicamente por esta tarea que estás haciendo en tu canal,
Yo creo que es importante visualizar estas enfermedades, hablar de esto, la empatía y ofrecer herramientas, como lo dijiste al principio, confiables. Porque hablar de artritis, hay un montón de personas que hablan de la artritis, pero sin un conocimiento. Entonces, esa herramienta a la que los médicos llamamos PRO, y PRO son herramientas de resultados de los pacientes, donde el médico no necesita intervenir y las puede llenar y decirle si están en actividad leve, moderada o alta. Si estas, de acuerdo a unos calificaciones, están altas, tú puedes llamar a tu reumatólogo, sacar una cita por medio, por ejemplo, como telemedicina, y decirle: doc, mira, he hecho esta encuesta y esto me ha dicho que no estoy bien. ¿Qué podemos hacer? Y ya tu médico, que te conoce, te dirá: oye, aumenta la dosis, baja la dosis, cambia el medicamento o vente para la consulta porque tengo que verte, ¿no? Sí, doctor. Y bueno, le agradezco por esta información que nos brinda, por sus palabras que tiene, porque creo yo que quienes tenemos artritis tenemos que ser muy cuidadosos, muy disciplinados y sobre todo tener en cuenta cómo puede repercutir esto para poder definir bien cómo vamos a seguir nuestro proceso de tratamiento y también, como bien lo decía el doctor, no todo es tratamiento, hay cosas que nosotros tenemos que decidir cambiar en el estilo de vida, como es la alimentación. Y voy a reiterar el tema del azúcar, el tema de el azúcar, bueno, refinado, todo lo que tiene que ver con grasas. Entonces, hay cosas que nosotros mismos podemos definir para poder estar mejor y poder tener el control de la artritis, como justamente pues es nuestro objetivo principal. Doctor, nos está quedando pocos minutos. Yo quisiera dejarle, porque me imagino que hay cosas que de repente quiera complementar ya como parte final para ir cerrando, porque este live nos ha permitido que usted nos pueda instruir desde qué es la artritis hasta por qué nos da la artritis, también explicando sensatamente el tema de lo que hoy en día no hay cura de la artritis y hay que tenerlo clarísimo, hay que tenerlo clarísimo. Y en ese sentido, le agradecemos toda la información y sobre todo yo nuevamente reitero las gracias por su tiempo, porque sé que usted tiene una agenda recargada, todo el día está ahora pues también ya en atenciones y bueno, tantas cosas que tiene que hacer y se ha destinado unos minutos para poder informarnos. Doctor, ¿qué más podría añadir usted para todos los que tenemos artritis y que venimos saliendo adelante, a veces cayendo, otras levantándonos, pero que tenemos que continuar y seguir? Bueno, Ani, de verdad, muchísimas gracias. Es verdad, todos estamos, y yo estoy seguro que tú también todo el día has estado trabajando, pero esta es una tarea muy bonita, poder compartir nuestros conocimientos, poder aprender de los pacientes. Yo estoy en todos mis lives, los digo, yo aprendo cada cosa en mis pacientes. Por ejemplo, el arroz no lo había escuchado, pero bueno, ya una paciente me dice que el arroz la empeora. Pero yo creo que es muy importante hacer este tipo de en vivos para nuestros pacientes y para nosotros mismos y para los mismos médicos. Muchos médicos se meten en esto, miran, aprenden del tema. Yo también me meto en otros live de otras patologías porque quiero aprender y poderle ofrecer cosas a mis pacientes. En conclusión, la artritis reumatoide es una enfermedad que puede ser muy, muy desgastante, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista emocional. Por favor, no se entreguen a la enfermedad. Es una de las recomendaciones que quiero entregarles. Cuando yo hablo de estudios, se han hecho estudios, saludos a John Hernández desde Cali. Cuando yo hablo de estudios, se han hecho estudios de acuerdo a la personalidad de los pacientes y de cómo ellos asumen la enfermedad. Aquellos que asumen la enfermedad con una actitud positiva, no entregándose a ellos, haciendo actividad física, cuidándose de la alimentación, rodeándose de la familia, porque es muy importante esto, rodearse de la familia, que la familia entienda lo que está pasando y sea un apoyo, les va mucho mejor. Entonces, no es una enfermedad para entregarse a ella, no van a quedar en una silla de ruedas, no van a quedar limitados. Existen muchas herramientas para poder nosotros ofrecerles y poder controlar la enfermedad. Hable bien con sus pacientes, con sus médicos, porque existen. Que no funcionó uno de los medicamentos. Tenemos 15 más, ¿de acuerdo? Y podemos ir variando hasta que encontremos el medicamento que te va a ayudar. Entonces,
muy, muy importante que no se entreguen a la enfermedad, actitud positiva, confianza con tu médico, edúquese bien frente a esto. Hoy tenemos la información a un clic de distancia, ojo, pero con responsabilidad y evaluando la información de páginas que sean verídicas y veraces, ¿de acuerdo? Porque si no, se van a terminar enloqueciendo y haciendo cosas que no deben ser, ¿de acuerdo? Entonces, muy juiciosos y, pues nada, en lo que les pueda ayudar con mucho gusto, pueden dejar las preguntas, Ani seguramente me las hará llegar y con todo gusto las iremos respondiendo en la medida que lo podamos hacer. Bueno, yo solamente a todos les agradezco por haberse conectado y quisiera mostrarles, miren, tengo todas las preguntas de todos, nos está ganando el tiempo, han preguntado sobre el embarazo y artritis, pues hay mucha preocupación también porque se dice que si se deja el medicamento durante el embarazo el dolor puede ser mucho más grave. Tengo todas sus No, no. preguntas. Ani, te Sí, contesto rapidito. Mira que la a ver, artritis doctor, por reumatoide favor. de las enfermedades que durante el embarazo se apaga, porque hay unos linfocitos, los linfocitos T, que durante el embarazo bajan, protegiendo al feto, por supuesto, que son los mismos que hacen daño o que están hiperactivos en la artritis. O sea, que regularmente mejoran durante la artritis, diferente a otras enfermedades como el lupus, por ejemplo, que en el lupus sí que se empeora en el embarazo, ¿no? Ahí respondimos rápido la pregunta del embarazo. Bueno, esa es una buena noticia muy alentadora para quienes preguntaron al respecto. Por las otras preguntas, lo que yo los invito a todos es a seguir la cuenta del doctor. Está ahí abajo la cuenta del doctor si es correcto, @doctor.Andrés Ormaza, reumatólogo. Es correcto, ¿no? Es Ahí está la correcto, cuenta es del correcto. doctor, quien además está muy activo en las redes sociales. Hoy en día hay que estar en las redes ante tanta desinformación. Necesitamos, doctor, que usted esté siempre alcanzándonos información, datos, recomendaciones y también los likes que usted comparte, los sigo todos. Y también Gracias, nuevamente, gracias por haber muchas aceptado la gracias. invitación. Y no sé si Vale. quiera indicar algo más sobre el trabajo que usted realiza en la Fundación Valle de Lili. Al inicio lo comentamos, muchos no escucharon seguramente. Y dónde lo pueden seguir también a través de alguna página o las redes sociales, doctor. Bueno, las redes sociales en Facebook y en Instagram. Tengo Twitter, en el Twitter soy un menos activo, pero por Instagram está bien. Y frente al trabajo que hacemos en la Fundación Valle de Lili, yo creo que los que viven en la ciudad de Cali, los que viven en Colombia, saben del trabajo fuerte, basado en la excelencia y en el ser humano que hacemos en la clínica. Aquí están, por supuesto, todos bienvenidos y tratar de ofrecerle lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Ani, y Bueno, cuando doctor, quieras otro en solamente vivo, sí, claro bienvenida que sí, sea, doctor. con mucho gusto. Siempre es insuficiente pues tocar algo tan importante como es algo parte de la reumatología, como es la artritis en un live. A veces se resume grandes cosas, pero usted lo ha explicado muy bien, por lo que nuevamente le agradezco. La entrevista va a quedar grabada. Y Okay. doctor, muy buenas noches hasta Colombia. Le mando un gran abrazo, el agradecimiento Igualmente. de parte de todos desde donde están. Y bueno, cuídese mucho, por favor, ahí en Cali, Colombia. Igual para ti, Ani, muchísimas gracias, cuídate mucho y estamos atentos. Ya te sigo también, o sea que seguiré viendo también tus live. ¿Listo? Un abrazo. Gracias, doctor. Un Bueno, abrazo, cuídese, gracias. igualmente, saludos a todos. De nada. Bueno, ha sido el doctor Andrés Ormaza quien ha estado con nosotros, a quien pues le hemos quitado casi una hora de su tiempo. Como han visto, el doctor estaba en su centro de atención en Cali. Yo lo decía al inicio, tuve la suerte de estar en Cali hace un año y medio, estuve 4 días, una linda ciudad, muy acogedora. Espero volver a regresar. Y bueno, por favor, sigan la cuenta del doctor, @doctor.Andrés Ormaza, reumatólogo. Está abajo, voy a colgar la entrevista en el canal de YouTube. Ha estado toda esta información tan resumida, tan valiosa, tan puntual, y bueno, así es que vamos a poder escucharlo. Es importante que revisemos cada cosa que el doctor ha indicado respecto al diagnóstico, al pronóstico, por supuesto también al por qué nos da eso de la artritis,
el tema de la evaluación médica y sobre todo el tratamiento, que es algo que nos preocupa muchísimo. Así es que muchas gracias a todos. Estaremos haciendo nuevos live. Por favor, dejen los temas que ustedes consideren que debamos seguir realizando para poder siempre pues hacer la invitación a diversos especialistas y tener todos estos datos de primera mano que también nos hacen y nos permiten seguir y continuar con paso firme en lo que es nuestra artritis. Cuídense, chao, chao.